La semana pasada, ustedes se preparan, Mateo capítulo 9, comenzamos ya el capítulo 9. La semana pasada yo decía que nos había tocado una porción que era, como todas las porciones bíblicas, necesario predicar. Yo creo que a lo mejor hubo hermanos que no vinieron porque se dieron cuenta que yo iba a predicar de los demonios. No, es que tocaba, era necesario, es parte de las Escrituras. No se puede olvidar nada de lo que dice la Escritura. Pero yo creo que salimos de todas formas edificados con lo que oímos, con lo que el Señor nos tenía que decir acerca de qué son los demonios, cómo es que Él tiene poder, cómo es que nosotros no tenemos poder sobre ellos, cómo es que tenemos que lidiar en esa parte tan importante de la vida de todos los hermanos, que es la vida espiritual, con estos entes creados por Dios, pero que se apartaron de Él y que sirven a Lucifer, sirven al más grande de los ángeles caídos, cuando fue destronado y fue lanzado a la tierra. Eso era importante, ¿ok? Pero las cosas no son siempre así. Hay cosas muy feas que hay que hablar, pero todas son importantes, pero hay cosas también muy bonitas, ¿ok? Esta mañana quiero compartir con ustedes, yo diría, ahí en el libro de Mateo, la clave. Todos los milagros son importantes. Recuerden que nosotros estamos mirando en el libro de Mateo como con cualquier, si lo hacemos con cualquier otro evangelio va a ser de la misma manera. Vemos milagros y milagros y milagros hechos por el Señor Jesucristo con un propósito. Tenían todos un propósito: enseñarnos de su poder, enseñarnos de quién es, enseñarnos de hasta dónde es de confiar, hasta dónde llega su grandeza, hasta dónde Dios quién es sobre todas las cosas, Dios hecho hombre viviendo entre nosotros. Pero hay algo que a veces no lo vemos como un milagro, pero para mí es el milagro más grande. Yo no estoy en contra de que nos sane. Yo no estoy en contra de que el Señor haya tomado en algún momento la decisión de sanar ciegos, de sanar paralíticos, de darle la vista, de hacerlos caminar, de quitar la lepra. Pero hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que darle tantas gracias a Dios todos los días, porque significa el centro de la oportunidad, de la gran oportunidad de poder tener una relación con el Creador. Puede que Dios nos sane de cualquier enfermedad. Puede que nosotros nunca nos enfermemos. Hay gente que goza de una salud envidiable. Sin embargo, son los más enfermos. Están muertos en delitos y pecados. No tienen una relación con Dios. Andan, deambulan, existen físicamente, pero no tienen una relación con su Creador. Puede que usted esté lleno de juventud, de salud, y sin embargo su alma esté contrita, su alma esté dolida, su alma esté triste, por una sola razón: el pecado. Ahora, qué alegría saber de que entre todas las cosas que Dios hizo, lo primero que hizo fue limpiar el camino, restaurar y quitar del medio todo lo que impedía una relación con Él, y que se resume en esa palabra pecado. Hoy quiero hablar con ustedes del milagro del perdón de los pecados. ¿Se han puesto a pensar ustedes que no hay nada más grande que Dios nos perdone los pecados? Yo no sé si eso me afecta a mí tanto, porque a lo mejor ustedes siempre fueron ángeles. A lo mejor ustedes están volando y fueron gorditos de chiquiticos, porque así los pintan. Pero yo no. No voy a decir todo lo que era, pero se los voy a dejar a su imaginación. Pero qué bueno saber y conocer un día que Dios me perdonó mis pecados. ¿Saben lo que quiere decir perdonar pecados? Que no los ve, no le importa. Los puso, dice la Escritura, en el fondo del mar. Cuando me mira, ve la sangre preciosa de su Hijo. No ve lo malo que yo soy. Me justificó, es la palabra, desde el punto de vista teológicamente hablando. Y Jesucristo hoy y por primera vez va a introducirse como el único que puede perdonar pecados. Y los judíos se quedaron: ¿cómo? ¿Quién se cree que es?
que dice que puede perdonar pecado. Solo Dios puede perdonar pecado, cosa que no aparece en esta porción, pero aparece en Lucas hablando del mismo caso. Dice así la Escritura en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y entrando él en una barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Nosotros sabemos que es la ciudad de Capernaum, donde él se crió, allí en ese ambiente. Y él aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y aquí ciertos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a la casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú, a mí, con todos mis defectos, me escondas detrás de tu cruz, y que prepares los corazones de aquellos que escuchan, Señor. En el nombre y por los méritos tuyos. Amén. Amén. Hermano, no existe nada. No hubiera cristianismo, no hubiera transformación de vida, no hubiera una relación con Dios, no hubiera nada si no fuera por el milagro del perdón de los pecados. ¿Por qué un milagro? Porque nadie puede hacerlo. ¿Quién nos puede exonerar a todos nosotros de todo lo malo que hicimos? El único contra quien hemos pecado. Yo siempre lo ilustro de una manera que aprendí. Imagínense que llega alguien a un tribunal y el juez le dice: por lo que has hecho según la ley, son 3 años de privación de libertad y 15,000 pesos de fianza. Y la persona le diga al juez: yo no tengo ese dinero, yo no quiero apartarme de mi familia, yo no quiero dejar a mis hijos. El juez le dice: violaste la ley y eso es lo que es por la ley. Dice: no, yo no quiero hacerlo, yo no puedo, me muero a la semana de estar en prisión. Y el juez le dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir a la cárcel por ti. Y se quita su toga, se baja del estrado y le dice a los policías: llévenme a la cárcel, yo voy a pagar por este hombre. Eso fue lo que hizo Dios. Se bajó de su trono, se hizo hombre y vino a pagar por los pecados, para que nosotros tuviéramos ese perdón y no tuviéramos nosotros que morir en la cruz. ¿Se dan cuenta ustedes de la dimensión? Porque quiero empezar porque tengan en mente la dimensión de lo que significa que nuestros pecados sean perdonados. El Señor Jesucristo aquí, para todo el mundo, está, lo más importante aquí es el evento de que sanó a un paralítico. No, fíjense ustedes, lo primero que hace Jesucristo no sanó al paralítico de entrada. Este paralítico vino bajo unas condiciones determinadas, pero hay que aclarar algo muy importante. Evidentemente no todos los pecados todas las enfermedades son producto del pecado. Algunas enfermedades, como bien dice la Escritura, son para la gloria de Dios. Dios las permite en nuestra vida y al final del día sí son producto del pecado, porque producto de las enfermedades que nos morimos. No hay nadie sano, bello, rozagante que se muera, ¿verdad? La gente tiene que enfermarse para morirse. Pero hay enfermedades que Dios las permite, que vienen a la vida de la gente, porque Dios sabe que Él se va a glorificar en esas enfermedades. Pero ¿qué por ciento tan grande de las enfermedades son producto del pecado? Las estadísticas son abrumadoras. Hay cáncer, nunca se me olvida, porque estuve bien metido en esto cuando practicaba la medicina, que ya se habían descubierto casi que el 90% de los cánceres en la mujer son por promiscuidad sexual. Ya hay una lista inmensa donde se ha encontrado el link, se ha encontrado la unión entre el cáncer y el pecado. No solamente del pecado nuestro, sino del pecado que comete la gente en contra nuestra, porque ese es el problema del pecado. Cuando cometemos pecado en mi vida y le decimos a mami, a papi, no te metas en mi vida. Tampoco se me olvida mucho un comercial que había en la televisión española, en español, de un muchacho que está sentado a la mesa y todo el mundo está atribulado y están conversando y el muchacho sabe de qué están pensando y qué están hablando. El muchacho dice: ¿y si uso drogas qué? Es mi vida. No, no es tu vida.
Es la vida de todo el que te rodea, es pecado, afecta a la sociedad, afecta a la humanidad, afecta tu familia, lo afecta a todo. Por eso Dios odia al pecado, no odia al pecador, odia al pecado. Pero en medio de ese odio proveyó para que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados. Hay una anécdota tan linda que ilustra, porque quiero que se permee la idea de lo que es el perdón del pecado antes de hablar de lo que el Señor nos enseña aquí. Un hombre va con su niña caminando y tropiezan con un gran hormiguero. ¿Han visto esos hormigueros? Yo no sé ustedes, pero en mi patio se llena de hormigueros, eso, unas lomas que hacen. Yo no sé cómo pueden tan chiquiticas formar esas lomas y con laberintos por dentro y todo. Y el hombre sin querer le da una patada al hormiguero y las hormigas se vuelven como locas, forman, ¿sabes lo que pasa? Se forman, como dicen los hermanos de allá de la isla del Encanto, un revolú tremendo con las hormigas y a correr todo el mundo. Y la niña le dice, papi, mira lo que hiciste. Dice, pero es que estoy cansado de echarle líquidos, de tratar de que no hagan eso y siguen haciéndolo. Papi, habla con ellas, la niña en su inocencia. Dile que no hagan eso, que destruyen el patio, que están destruyendo la hierba y todo. Dice, es que no me entienden, porque no hablan mi lenguaje, son animalitos. Dice, papi, ¿y por qué no te haces igual que ellos? Vas a donde están ellos, aprendes el lenguaje de ellos y les hablas para que te entiendan. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Eso fue lo que Dios hizo. Venir a decir, ¿qué están haciendo? Esto es un desastre. Esto no fue mi plan. Esto no fue lo concebido. Esto no fue por lo que yo los creé. Entiendan, arrepiéntanse y recibiréis el perdón de sus pecados. Aquí estoy para perdonarle, aquí estoy para pagar por usted. En esta mañana quiero aprender algunas cosas que el Señor nos enseña. Y en primer lugar es cuál es el camino hacia el perdón del pecado. Cada que decimos camino, tiene que venir a su mente el versículo que no nos puede fallar nunca cuando pensamos en quién es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, Él no dijo va al Padre, revisen su Biblia, Él no dijo va al Padre, Él dijo nadie viene al Padre, porque Él y el Padre no solo son, si no es por mí. Él es el camino hacia el perdón de los pecados. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo el hombre entra en ese camino? ¿Cómo el hombre busca el perdón de los pecados? Dice la Escritura allí, en los versículos 1 y 2, y entrando él en una barca, acaba de salir de la ciudad donde libró a los hombres de los demonios, acaba de irse ahí de Gadara para ir a la ciudad de él y salió de allí. Jesucristo no es quien lo decepciona. ¿Saben por qué Jesucristo nadie lo decepciona? Porque Jesucristo nos conoce a todos nosotros. Él sabe lo que somos, lo que damos, lo que somos capaces de hacer, pero se va de allí. Dice que hubo ciudades donde Jesucristo no se quedó, no llegó y no hizo milagros porque lo rechazaban. Jesús es un caballero. Jesucristo, si usted no lo invita a su vida, si usted no lo quiere que Él le gobierne, que Él le mande, que Él le cambie, le transforme, Él no lo obliga. El Evangelio es por pura decisión. Es la decisión del ser humano. Va a la ciudad de Capernaum, donde sí lo conocían, donde sí había fe, y por supuesto se encuentra una tremenda fe. Dice que vino a su ciudad, Capernaum, y aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama, un hombre que no se podía mover. Pero este hombre le pidió a otros que lo llevaran. Hermano, no hay obstáculos para encontrar el camino hacia el perdón de los pecados. En otras palabras, no hay motivo para no tener fe en Cristo. No existe. Por otra parte, existen evidencias innumerables por miles y por cientos para poder creer en Jesucristo. Hasta aquí con lo que ha hecho nada más, no nos cabe duda de que tiene poder sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre lo creado, sobre los demonios. Este hombre no podía caminar, pero evidentemente nadie lo trajo a la fuerza. Este hombre tiene que haberle dicho a otro, llévenme. Yo no dudo que tendría intenciones de que se le curara su enfermedad. Yo no lo dudo, todo el mundo quiere estar bien físicamente. Pero dice la Escritura, y viendo Jesús la fe de ellos, que es muy distinto.
Hay gente que viene a Dios, hay gente que busca a Dios porque la abuelita está enferma o porque yo tengo cáncer o porque me van a operar. No, a Dios hay que buscarlo para que nos libre de la condenación, para que nos sane de la maldad, para que nos quite la enfermedad que es el pecado, para que sobre nosotros, como leía el hermano, no haya ninguna carga, ninguna sanción, ninguna culpa. Eso es lo primero, ese evangelio de vengan a Cristo para que le den, que vengan a Cristo para que le prospere, vengan a Cristo para que le sane, no es verdadero. Hay que venir a Cristo porque somos pecadores, porque le hemos faltado a Dios. No hay una sola alma que se salve pensando que no ha faltado, que no le ha faltado a Dios. La palabra pecado significa que hemos perdido, que no hemos podido dar en el centro de la mira donde están los requerimientos de Dios, que hemos fallado, que no hemos estado a la altura de la dimensión de lo que Dios quiere para lo que Él creó. Hermano, lo que se necesita es creer, se necesita fe. Dice que Jesucristo vio la fe de ellos, Él la vio, nadie se lo dijo. Dios tiene que ver la fe de nosotros. No, pastor, yo tengo fe. No importa que tú me lo digas, Dios tiene que verla. Pastor, yo tengo fe, pues yo te creo, pero eso no resuelve nada. Dios tiene que verla. Y Dios tiene que ver que tú das el paso de buscarle, de ir donde Él está. Jesucristo vio la fe de ellos. Dice que, porque esto se narra en otro evangelio, dice que la fe fue de los que trajeron al paralítico. No, la fe fue de todos. El paralítico, nadie trae a nadie. Bueno, puede que lo invitemos a la iglesia, puede que le digamos a la gente, mira, tu solución está aquí, está allá, pero la persona tiene que estar de acuerdo, la persona tiene que venir. La persona tiene que buscar los medios, sea cual sea su incapacidad, sea cual sea la circunstancia. No hay obstáculo para venir a Cristo. No existe nada que impida que un alma necesite de Cristo. Todos somos pecadores. A lo mejor usted no hizo lo que yo hice, pero todos necesitamos un Salvador. Si usted no lo cree, eso se le va a acabar el día que se muera. Allí con la muerte se acabaron los ateos. El ateísmo es una cosa temporal. Se acaba cuando la gente se muere. Porque entonces ya verán lo que es verdad y lo que es mentira. El camino para el perdón de los pecados es tener fe en Cristo. Cristo vio la fe de ellos. No fueron para ningún lado, fueron donde estaba Él. Yo no les estoy diciendo que no vayan al médico, porque les estoy diciendo, porque lo podemos interpretar en el contexto y con un examen profundo de la Escritura. Este hombre vino posiblemente para ser sanado, pero vino con fe en Jesucristo, y esto lo sanó del problema más grande, el problema del pecado. A veces llegamos a una etapa de la vida y decimos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos ha pasado todo esto? Y no nos damos cuenta que es que hemos ido acumulando una historia de enemistad con Dios. Hemos estado en bronca constante, peleados constantemente con Dios. Y puede que Dios, vamos a hablar de un tema bien interesante hoy, puede que Dios no te quite las consecuencias del pecado, pero te quita la carga de la condena que trae el pecado. Sabes que ya vas a morir físicamente, pero vas a vivir eternamente. Incluso con ese cuerpo que se destruyó, Él te dará otro. Y todas las cosas que estamos estudiando, por supuesto, por cierto, en la noche, hablando de profecía, vamos a hablar de estas cosas que van a pasar cuando tengamos un cuerpo nuevo, donde vamos a vivir. Así que los empujo para que vengan. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo va a ser el milenio? ¿Será en la tierra o no será en la tierra? Para que no nos engañen esa gente que anda por allá afuera. Ok, vamos a verlo de manera somera, porque todavía no hemos entrado con profundidad en Apocalipsis, pero sí acerca de la profecía que vamos a continuar esta noche, que habíamos suspendido por un tiempo, como ustedes saben. El camino al perdón de los pecados, hermanos, es la fe. Dice allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dicen que para Dios no es imposible. Sí, para nosotros es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y acuérdense siempre, fe no es creencia. No. Fe es en Cristo. Eres el autor. El mismo en Hebreo lo dice en el capítulo 12. Autor y consumador de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es como los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. Hay una gran diferencia entre creer y entonces empezar a recibir el galardón de Dios, porque hemos puesto nuestra fe
En Cristo hemos creído quién es, hemos creído que nos perdona nuestros pecados. No puede haber otra puerta para entrar al reino de Dios que no sea el perdón de los pecados. ¿Qué predicó Jesucristo? ¿Qué predicó Juan el Bautista? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de estos hombres? Arrepentidos. Señor, soy pecador. Señor, he fallado, he vivido una vida y estoy condenado. Perdóname. Hasta que no llegue ese día, hasta que no llegue ese momento, no hay salvación para los humanos. No existe. Están condenados porque no han creído en el unigénito del Padre, dice la Escritura. Ahora, llega el paralítico, los traen, muestran una fe extraordinaria. Llegan hasta allí y dice el versículo 2: y aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de Dios, paralítico: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes creen que el paralítico se paró y dijo: yo vine aquí para que me sanara? Imagínense ustedes que le sacan un turno para el doctor. Y usted se sienta con el doctor y le dice: doctor, no puedo respirar. Y el doctor le dice: ¿tú fumas? Dice: 40 años. Ok. Pero además, doctor, tengo una enfermedad de transmisión sexual. ¿Tú eres casado? Oh, yo soy casado, pero yo en mi vida yo tengo varios más, ¿no? Doctor, creo que estoy orinando la sangre. Me dice: ven acá, ¿y tú bebes? Dice: vamos a decir, doctor, no. Vamos a dar el fin de semana, una cervecita. ¿Por cuánto tiempo? Dice: no, toda mi vida. Y después que digamos eso, el médico te diga: tus pecados te son perdonados. Yo no vine aquí para eso. Yo no vine aquí para eso. No, yo estoy hecho talco. Pero fueron tus pecados. Lo más probable, las estadísticas están ahí. No quiere decir que no haya personas, como les decía, que no sufren estas cosas y sin embargo no sepamos de dónde vienen. Pero ¿quién sabe todas estas cosas? Jesucristo sí lo sabe. Jesucristo sí sabe si lo que tú estás pasando lo estás pasando producto del pecado. Él no le dijo al paralítico de primera: levántate y anda. Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Él sabía que en este caso, porque cada caso, cada milagro hay que interpretarlo en el contexto y entender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está haciendo Jesús. Él está mostrando su poder sobre todas las cosas y ahora nos está enseñando su poder sobre lo que nos condena, sobre el pecado. Él no está hablando aquí de sanar el cuerpo, ya sabemos que sana el cuerpo. No nos queda duda de que puede sanar cualquier enfermedad. Pero sin embargo, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Qué hubieran dicho cualquiera de nosotros? Pero Señor, ¿y mi pecado no era de gracia? ¿Y qué hago ahora? ¿Sigo paralítico en una cama? Fíjense que la porción empieza diciéndole: Señor, tus pecados. Adentro una multitud además donde incluía fariseos, incluía gente letrada, gente que sabía, gente... mira, imagínate ustedes que hagan eso delante de mí cuando yo no era cristiano y que le digan: bueno, le perdono su pecado, pero yo lo voy a sanar. Si lo voy a sanar, yo tengo la medicina, yo tengo pistolillo, yo tengo todo. Pero Jesucristo no te sana, yo sí te sano. Recuerdo un país comunista que la gente le decían a los niños: pídele al líder que te dé caramelo. Le decían a los niños en la escuela. Le pedían caramelo al líder, le pídele a Dios que te dé caramelo. Entonces písalo al líder del país. Cuando el líder del país, cuando se lo pedían, los tipos sacaban caramelo y se lo daban al niño. Decían: después de que ese sí provee. No, nada de eso es importante. Lo importante es que tengamos el perdón de la fechoría, de las maldades que nosotros hemos hecho contra Dios, que afectan a todo el mundo. Y Dios lo sabe, Dios sabe que estamos pasando por lo que estamos pasando muchas veces. Y estamos hablando de este caso particular, muchas veces por lo que hemos hecho. Estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado. Él sabe que el paralítico algo hay en su vida. Por eso una vez le preguntaron cuando sanaba a un ciego: ¿y esta enfermedad es porque él pecó, porque pecaron sus padres? No siempre es así. El Señor en ese caso dijo: esto es para la gloria de Dios. Pero el Señor sí sabe. Jesucristo aquí no está adivinando. Jesucristo no está adivinando: no voy a sanar a este del cuerpo
y a este lo voy a sanar de pecado. No. Él sabe que en este caso hay detrás de la parálisis un problema de pecado que lo llevó a eso. No podemos decir que iba manejando borracho y chocó y se quedó paralítico, no. Porque imagínate, manejar el camello a alta velocidad no traía ningún problema, me imagino yo. Pero ¿cuántos pecados? ¿Cuán viejo el pecado? El pecado es tan viejo como tan viejo el Edén. Desde que el hombre se creó, ahí en Génesis vemos que cayó, comenzó a pecar. Y cualquier pecado nos trae consecuencias. Cualquier pecado trae la muerte. Cualquier pecado puede traer la parálisis. A mí no se me olvida, hermanos, tratando de ayudar a hispanos cuando llegan a los Estados Unidos, que empiezan a manejar y tristemente manejan bajo los efectos del alcohol y esas cosas. Y entonces hubo una época que era constante llevando a personas hispanas a la corte, porque se presentan en la corte, pero parte del castigo era pararlos delante. Yo me servía de traductor, y parte del castigo es pararlos delante de las madres contra o choferes borrachos, mothers against drunken driver. Eso es lo más triste que hay. Y la madre sacarte fotos de su hijo, y la madre sacarte fotos como quedó en carro de su hija, y allí yo quería que me tragara la tierra. Una vez un policía de la corte me dijo: oye, ¿usted lo coge borracho todos los días? Digo, no, que yo vengo aquí a traer a la gente. Yo vengo de traductor. Es lo más triste que hay. De las consecuencias del pecado la paga cualquiera. Usted lo comete y no es solo usted. A veces usted, a veces no. Pero la solución está en la fe. Esta gente tuvieron fe en Cristo, vio su fe. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros nada más que por creer en Cristo venimos a Él reconociendo que en Él se nos abren los ojos, vemos las cosas diferentes, todo cambia porque nos hemos humillado. Allá en el libro de los Hechos, el capítulo 26, dice el apóstol Pablo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús, perdón de pecado y herencia entre los santificados. O sea, es por Cristo, es en Cristo y es a través de Jesús que nosotros tenemos perdón de los pecados. Pero hay que mostrar esa fe. No, Dios sabe que yo creo. No, tienes que mostrársela, tienes que decirle: te invito a mi corazón, me arrepiento de mis pecados y me voy a bautizar porque tú me salvaste. Hay que mostrarle la fe. Una camilla, un hombre acostado, y le dijo a otro: llévame. La Biblia no nos narra esto, pero lo hubieran llevado sin el hombre querer. Jesucristo lo hubiera dicho: no. Como yo le digo a las personas cuando oramos para que reciban a Cristo, yo le digo: si tú no sientes en tu corazón lo que yo te estoy diciendo, tú me detienes y no oramos más. Punto. El paralítico hubiera dicho: ¿a dónde me llevan? No. A mí no me interesa Jesucristo. No, pero Él lo pidió. Jesucristo vio la fe de ellos. Que el único camino para el perdón de los pecados es poner nuestra fe en Jesucristo. Pero no solo eso. ¿Cuántos impedimentos pone el ser humano? ¿Cuántos impedimentos hay en realidad? Que no son tales impedimentos, en realidad, al final del día, son falta de fe. Pero siempre hay gente con falta de fe. Y por eso hay que mencionarlo, y por eso el Señor los descubre, y por eso el Señor los expone. Ustedes no tienen lo que tienen porque no tienen fe. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo sé lo que están cavilando en sus corazones. Miren lo que dicen los versículos 3 y 4. Dice ahí la Escritura: y aquí ciertos de los escribas, los más sabiondos, ciertos de los escribas decían dentro de sí, si murmuraban bien bajito, pero en realidad lo decían en su corazón y en sus mentes, decían dentro de sí: este blasfema. O sea, Jesucristo está blasfemando porque le ha perdonado los pecados a la gente. ¿De dónde viene esto? Cuando se nos narra el mismo episodio en el Evangelio de Lucas, se dice de que blasfemaba porque solo Dios puede perdonar pecados. Porque los pecados que se hacen son ofensas contra Dios, y solo están la potestad de decir: quedan exonerados, quedan perdonados. Ellos sabían que era el único que podía hacerlo. Hermano, las leyes humanas parecen buenas, pero son crueles. Me libré de la cárcel. Eso queda escrito, te pasó por la corte y se lo guardan ahí en un expediente, y cuando usted va a hacer su background check, le dicen, chequear su pasado criminal, eso sale.
Hay niños, hay jóvenes ya que no pueden manejar porque tuvieron problemas con drogas por algo y cuando van a sacar la licencia se lo sacan. En algunos estados hay una medida de ese tipo. Terrible. La ley de Dios no es así. Cuando le decimos soy pecador, es pecado, estoy pasando lo que estoy pasando por culpa de mí, de faltarte a ti, entonces Dios perdona y se acabó todo, borrón y cuenta nueva, la vida comienza de nuevo, porque ponemos la fe en el único que nos puede perdonar pecado. Pero hay impedimentos. El impedimento todo se resume de una sola manera: falta de fe. Creer en nuestro corazón que Dios no existe, que Dios nos zapa, que Dios no tiene potestad, que Cristo no es Dios, porque los escribas sabían que Dios podía perdonar pecados, pero no querían reconocer que estaban delante de Dios. Todavía hoy no lo reconocen mucho. Y esos son los impedimentos para la fe. Dice ahí la Escritura que ciertos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Lo mismo que sabía que el paralítico había venido porque había puesto su fe en Cristo y que no había protestado cuando le perdonaron su pecado, el paralítico se quedó bien. Él no protestó y ahora qué hago con esta parálisis. No, se sintió alegre y gozoso de que le había perdonado sus pecados. Bueno, Dios nos va a perdonar nuestros pecados, que a veces vamos a seguir hablando con la enfermedad que tenemos. Pero es que la enfermedad del cuerpo no mata a nadie espiritualmente. Lo que mata es la enfermedad espiritual, es el pecado que no ha sido perdonado. Y la medicina es la fe. Pero hay impedimentos para la fe, hay impedimentos para la fe. No creer en Cristo, no buscar de Él, no poner toda nuestra confianza, no creer que puede hacerlo. Decirle, hay un capítulo, hay una porción bien interesante en los evangelios que es acerca del pecado imperdonado. ¿Han oído hablar del pecado imperdonado? No, hay pecados que Dios no puede perdonar. No, eso no es verdad. Dios puede perdonar cualquier pecado, se lo digo de buena tinta. Cualquier pecado puede perdonar Dios, cualquiera. Yo no lo entiendo, yo no entiendo que haya gente que Dios la pueda perdonar si se arrepiente. Yo humanamente no lo puedo entender. Ahora, el problema está en creer que Él lo puede perdonar. Si decimos que no lo puede perdonar, que eso es mentira, y decimos que por tanto está blasfemando, por muy religioso que sea, por mucho que creamos en Dios, pues entonces no tendremos el perdón del pecado. El único pecado que no es perdonado es el pecado que no es confesado. El único pecado que no se perdona son los pecados donde nosotros no vamos a buscar el perdón, donde hay que buscarlo, donde no, cuando no creemos que Cristo es el que nos puede perdonar y que necesitamos ese perdón. Hermano, la carga del pecado, aún después de perdonado, nadie me puede decir a mí el peso que tienen, aún cuando hemos sido perdonados. Porque tenemos, cada vez que miramos alrededor, muchas veces tenemos que lidiar con las consecuencias del pecado que nosotros cometimos. Y nos siguen rondando esas consecuencias. El paralítico es un caso especial, como hay muchos otros casos donde Dios, en medio del pecado que hemos cometido, en medio de las consecuencias, Dios nos libra de la consecuencia, se glorifica y no, a mí no se nos olvida nunca. Cuando estábamos asistiendo estábamos en el proceso de que una iglesia nos llamara de pastor la primera vez, cuando todavía no teníamos iglesia, y íbamos a entrevistas con iglesias que estaban buscando pastor, y estábamos estudiando, todavía no estábamos graduados ni nada, y por supuesto no teníamos iglesia, nadie nos había ordenado pastorado. Y cada vez que yo llegaba a una iglesia y me reunía con las personas que hacen la entrevista, yo le decía a las personas, mi vida pasaba. Yo le decía lo que Dios me había perdonado. ¿Usted sabe por qué? Porque es muy triste que la gente piense que usted está en una caja de cristal, que usted es un ángel, que usted nunca fue malo. Es importante que la gente entienda que usted era una basura y que Dios lo sacó de la basura para llamarlo a servirle. Amén. Y recuerdo una iglesia, no se me olvide el nombre, Emmaus Baptist Church, allá en Miami, el comité de púlpito, como le llaman, mujeres y hombres, y las mujeres empezaron a llorar. ¿Y qué pasa? Dice, no, es que nosotros nunca hemos oído decir a un pastor estas cosas. Digo, pues tienen que saberlo, claro, ¿por qué tienen que saberlo? Porque es muy triste que un día ustedes me llamen de pastor y yo esté predicando y se para una mujer en el púlpito en Miami. Ustedes saben que en Miami está toda la gente de la tierra de nosotros. Y diga, ese pastor, ese me hizo una aborto a mí.
consecuencias siguen ahí. Lo que hice está hecho, pero Dios te perdonó. Hay que tener cuidado. Dios olvida, pero hay que pelear todos los días con las consecuencias, porque Satanás, además, Satanás conoce lo que hiciste y te lo quiere restregar en la cara. No, la Escritura dice que no, que nadie te puede apuntar con el dedo. Pero Satanás va a usar esas cosas para molestarte, para poseerte. Lo que Dios va a pasar, que los demonios no poseen a los cristianos, ¿verdad? Ok, para molestarte, para molestar la obra. Es importante que la gente sepa lo que Dios ha hecho. Es Dios el que ha hecho el milagro de perdonarme los pecados y llamarme a predicar. No fui yo, no tiene nada que ver conmigo, es don de Dios, dice la Escritura. Pero es impedimento para el perdón de los pecados no confiar en Cristo, no creer en Él. El Señor Jesucristo dice allá en Mateo, vamos a leer capítulo 12, el que no es conmigo, contra mí es. Quiere decir, es contra Dios, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es con Cristo y solamente con Cristo y creyendo en Él que nosotros podemos tener el perdón de los pecados. Si le decimos a Cristo mentiroso, si le decimos a Cristo que blasfema, nunca tendremos perdón de los pecados. No es que haya pecados imperdonados, es que hay pecados por los que nosotros no nos arrepentimos. Dice la Escritura, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Aquí en la porción que les mencioné, es esta en el versículo 2, capítulo 12, pero cuando lleguemos ahí vamos a hablar con detalle de eso, porque el Señor le dice, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. El Espíritu Santo le está diciendo a la gente, este es Dios hecho hombre, este es el que va a morir por tus pecados, este es el que va a ir a la cruz, y la gente está diciendo, blasfema, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. No creemos que hay un Dios, no creemos que hay un juicio. De toda la vida el ser humano ha tenido esa mentalidad, dice en el Salmo 14:1, no es el único lugar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Una vez estaba conversando con un señor y le dije, pero el Señor era impenetrable. Esa gente que ellos están en control del mundo. Y no le hable de Biblia, no le hable de voz, no le hable de nada. Y digo, chico, ¿tú sabes que tú estás en la Biblia? Dice, ¿yo? Sí. Mi nombre, yo nunca, no, tu nombre no. Tú, exactamente tú. Y la Biblia, el Salmo 14:1, le dice, mira lo que dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es tú. Tú eres un necio. Se puso rojo, que no sabía qué iba a decir. Hermano, ese es el impedimento para el perdón de los pecados, no tener fe. Se resume de esa manera. No confiar en el único que puede hacerlo, no confiar en que Cristo es Dios, no buscarle, no quitarte el medio todo. ¿Cuántos obstáculos hay en tu vida que te han impedido no creer? Voy a esperar esto, voy a esperar lo otro, cuando pase esto, cuando pase lo otro. No hay impedimento, no hay dinero, no hay actitudes, no hay obras que te hagan a ti accesible el perdón de Dios. Es solo la fe en Jesucristo. ¿De dónde viene el perdón de los pecados? Viene del poder que tiene el Señor. El poder para perdonar el pecado, es verdad, como decían los judíos, solamente lo tiene Dios. Dice el versículo 5 y 6. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Bueno, aquí el Señor Jesucristo usa una pregunta a ver lo que ellos están caminando. A ver, fíjense ustedes, ellos se interesaron, ¿por qué no le dijeron a Jesús? ¿Y por qué no lo sanaste? Ese hombre necesita caminar. ¿Qué desconsiderado eres? ¿Qué clase de curandero eres? Pero ningún curandero. Sin embargo, se concentraron en el hecho de que había perdonado los pecados del hombre y sin embargo no lo había sanado del cuerpo. Jesucristo le usa aquí un juego de palabras para decirle, ¿ustedes creen que es fácil perdonar pecado? No es fácil perdonar pecado. Para Dios no es fácil perdonar pecado, pero la gente piensa que es más difícil sanar el cuerpo. La gente no piensa que perdonar. Para Jesucristo, para Dios, es tremendamente difícil perdonar pecado. Lo que pasa es que en su poder es el único que puede hacerlo. Pero cuando Él mira y ve lo que nosotros hemos hecho y decide por todo eso que hemos hecho, imagínense ustedes qué concepto tiene de Dios una persona
que un borracho le mata a su hijo. Y Dios viene y le dice a ese borracho, tus pecados te son perdonados porque has tenido fe en Dios. ¿Qué piensa la madre? ¿Cuánta ofensa contra Dios? Dos sangre. ¿Recuerdan? Dicen que la sudor salía como gotas de sangre. En Getsemaní, Jesucristo pensó en todo lo que el ser humano había hecho para pagar por ellos. Y nada de lo que el ser humano había hecho, Jesucristo lo había hecho. Imagínense que usted tenga que ir a la cruz por lo que hizo toda la humanidad. ¿Cuántos asesinos, cuántos violadores, cuánta gente pervertida, cuánta maldad en el mundo? Y que tú vengas y digas, yo voy a pagar por todo eso. Y la tensión de pensar en lo que estaba dentro de la copa, que era tan grande, era tanto el pecado, la tensión al hombre le provocó ruptura de los vasos sanguíneos ahí a flor de piel y salió la sangre mezclada con el sudor. De la tensión de saber que iba a pagar por toda la inmundicia, por la mía nada más, por la mía nada más. Yo me pongo a pensar y digo, wow. Ahora pónganse a pensar, esa tensión de pensar, pagar por todo lo que hizo la humanidad y por todo lo que hará. Porque hasta que Él no regrese, quien se arrepienta, todos los días usted ve cosas cada vez peores en la televisión, todo eso tiene perdón. Pero es por fe en Jesucristo. Pastor, ¿usted está seguro que el del cine, al de la escuela, al que mató, lo va a perdonar? Si se arrepienten, Dios los perdona. ¿Se creen que eso es fácil? No, no es fácil. Pero solo el poder de Dios hace que esto sea posible. No es fácil. Es solo el poder de Dios. Él habla con ellos ahí en los versículos 5 y 6, le dice, no es fácil, pero yo puedo una cosa y puedo la otra. Si ustedes creen que levantar al paralítico es más difícil, déjame decir algo, también lo voy a hacer. Porque aunque el pecado sea consecuencia de nuestro, las enfermedades muchas veces son consecuencia de nuestro pecado. Si Dios quiere, Dios las quita. Para que veamos quién es, para que veamos su poder. Si Él quiere, las quita. Muchas veces en vez de quitarlas, se glorifican ellas. Y de un error que hemos cometido, de un algo malo que hemos hecho en la vida, Dios haga maravilla. Maravilla. A veces las elimina. Dios le dice, no, si yo quiero, yo puedo eliminar las consecuencias del pecado. ¿Ustedes creen que es fácil perdonar pecado? No, es fácil. No solo perdonar pecado. Yo también puedo quitar las consecuencias del pecado. Yo también puedo dar sanidad. Lo han mostrado otras veces. Pero para ellos lo más difícil era limpiar de pecado, perdonar de pecado al ser humano. No, yo puedo hacerlo todo. Y de paso, le quita al paralítico la consecuencia del pecado. Dice en el Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gloria. ¿Hasta dónde llegan las consecuencias del pecado? Sin límite. Dios es una vida nueva. Nadie te puede señalar. Yo le decía esto a la iglesia que me entrevistaba, para que no se asustaran cuando pasaran las cosas. Pero nadie que venga y lo haga va a lograr nada en contra de mí. Nadie. Porque Dios me ha perdonado y porque esas cosas están en el fondo del mar y porque Satanás no puede señalarme. Pero tienen que saberlo. Esa es la... para que la gente entienda que hay consecuencias producto del pecado. Dios puede quitar las consecuencias del pecado. Dios puede hacer lo que quiere. En Colosenses 1:14 dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Redención. Todo ha sido pagado, todo ha sido nuevo gracias al sacrificio de Jesucristo. ¿Ok? Pero Él solo puede hacerlo. ¿Cuál es el resultado del perdón de los pecados? A veces la gente piensa que el resultado, a veces la gente se equivoca con el resultado del perdón de los pecados. ¿Ok? Vamos a ver esto porque a veces la Escritura nos dice cosas que nosotros no podemos pasarle por encima de la ligera. Bueno, a nada podemos pasarle por encima de la ligera, pero hay cosas que están bellamente puestas, directas. Y dice los versículos 7 y 8, entonces Él se levantó, Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces Él se levantó, no había podido caminar. Entonces se levantó y se fue a su casa. Se fue a su casa. Cuando Dios nos perdona los pecados, hay que ir a la casa y decirle a la gente, Dios me ha perdonado los pecados, hasta aquí. Soy nueva criatura, borrón y cuenta nueva, y voy a empezar de cero. Hay que hacerlo en la casa. Esto es un detalle evangelístico, ir a su casa.
¿okay? Ir a su casa y decirle a la gente lo que Dios hizo contigo. ¿Okay? Dice el versículo 8, pero cuando las multitudes vieron esto, se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Tenemos que tener cuidado con lo que hacen las multitudes. Desafortunadamente, las multitudes generalmente están equivocadas. Lo que ha visto la gente es el resultado del perdón de los pecados, perdón, de la curación del paralítico. La gente se maravilla cuando el paralítico se levantó y se fue. ¿Ok? La gente no se maravilló cuando el paralítico sintió lo que sentí yo o lo que sintió usted cuando Cristo le perdonó por los pecados. Hay una cosa bien diferente. La gente se maravilló cuando vio, wow, míralo caminando. Se fue, vino en una cama de palo y se va caminando. Eso es lo que maravilla a la gente. Pero el perdón de los pecados, solo uno, es individual, es personal. La salvación no es por los pecados que la gente hizo contra mí, ni por los pecados no, la salvación es porque yo he pecado. Yo soy el único que sé lo que significa que Dios me haya dicho, ya, no cargues más con eso. No tienes que penar más por eso. Yo pagué por todo eso. ¿Ok? La gente glorifica a Dios porque dice ahí que cuando vieron el milagro de que el paralítico se levantó y se fue, la gente glorificó a Dios. Ok, la gente glorificó a Dios, pero como si no estuvieran delante de Dios. Es como decir, fíjense como dice la gente, la gente glorifica a Dios porque le ha dado potestad a un hombre para sanar. Y se vuelven del hombre, que piensan ellos como un hombre, y le dan gloria a Dios. ¡Ron! Están delante de Dios. Y piensan que es que Dios le ha dado potestad a los hombres para curar. Hoy están contentos. Ellos no sabían lo que venían con los médicos, con los seguros. Que un hombre venga y cure, nada más de poner la mano, nada más de decir su palabra. ¡Wow! Ellos no sabían lo que estamos viendo nosotros hoy, pero parece que los médicos en la época tampoco eran tan buenos y ni sabían mucho tampoco. Pero el perdón de los pecados, ellos no lo están viendo. Solo vemos nosotros porque es individual. Porque Dios haya perdonado a su abuelita, no quiere decir que usted ha sido perdonado. Usted individualmente tiene que pedirle perdón a Dios, todos y cada uno de los seres humanos. Hay resultados del perdón de los pecados, pero no son estos. La gente se maravilló. No, la gente no se maravilló porque le perdonó los pecados. La gente se maravilló porque sanó al paralítico, porque vieron la sanidad. De ahí salen las iglesias que los pecados no importan. Ven que te vamos a sanar, porque van a maravillarse los que miran. Y va a llenarse la iglesia. No tengo un día nunca una iglesia que tenía un cartel afuera que decía, yo pasaba todos los días por delante de ella allá en los calles. Venga el jueves, servicio de sanidad. Era el único día que sanaba. Yo no digo que Dios nos sane cuando está en su voluntad, pero sí digo que lo más importante es la sanidad del alma, no la del cuerpo. Aunque nos sane 30 veces, ¿saben lo que le pasó a Lázaro, que él resucitó entre los muertos? Se murió. ¿Saben lo que le pasó al paralítico? Se murió. ¿Saben lo que pasó a los ciegos? Se murieron. Todo que Jesucristo sanó y todo el mundo se va a morir. Este cuerpo tiene que ser destruido para que Él nos pueda dar lo nuevo. El perdón de los pecados es otra cosa, es individual. Repito, esta gente no se maravilló por lo que Cristo hizo en el corazón de este hombre. Esta gente se maravilló porque vieron el efecto de la sanidad física. Y como Dios es el que sana también, se volvieron a Dios y dijeron, ay, gracias Dios mío, porque le ha dado esa potestad a los hombres. A este hombre, en particular uno de ellos, para que sepan que todos los discípulos, los apóstoles específicamente, también sanaron enfermos. ¿Verdad? Pero lo más importante era la sanidad del alma, es y sigue siendo la sanidad del alma. Esa paz con Dios, esa comunión que logramos cuando Él no nos mira a nosotros, ve la sangre de su Hijo cuando nos mira, es el que se han borrado para siempre todos los cargos que tenemos en contra de Él. Las cosas no empiezan, Dios mío, arréglame mi vida. Es nosotros arreglando nuestra vida con Dios, pidiéndole perdón. Así es como empiezan las cosas, no importa la edad que usted tenga, no importa en el momento que sea,
su vida comienza a arreglarse cuando usted arregla su relación con Dios a través del perdón de los pecados. Y solo Dios puede perdonar pecados. No traten de buscar caminos cortos para llegar a Dios, que Dios les bendiga. Es primeramente y sobre todas las cosas el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Este es el milagro. El arrepentimiento lo hemos explicado otras veces porque se ha hablado de arrepentimiento, pero aquí estamos hablando como milagro. El milagro del perdón de los pecados. Si Dios no fuera Dios, si Cristo no fuera Cristo, entonces usted podía haber pedido perdón todas las veces que usted quisiera. Que si Dios no hubiera querido perdonarlo, no lo hubiera perdonado. Si Dios no tuviera el poder, Dios no lo hubiera perdonado. Ahora, ¿cuál es el resultado del perdón de los pecados? No es allí. La gente va a ver el resultado del perdón de los pecados. ¿Saben cuál es el resultado del perdón de los pecados? Una vida transformada. La gente no se transforma porque se cambien una enfermedad, porque cambien de país, porque logren papeles, porque logren trabajo, porque logren lo que logren. La gente se transforma a partir de que Cristo perdona los pecados y podemos empezar de cero. Es cuando empieza la transformación verdadera. Y entonces la gente dice, wow, este es un nacido de nuevo, este ha sido perdonado porque vivimos de la manera que vive el que se le ha sido perdonado todo lo que hizo en contra de Dios. Hay gente que piensa que no le ha hecho nada a Dios. Revise la Biblia para que usted vea todo lo que usted ha hecho en contra de Dios. Y cuando usted se siente que todo lo que hizo en contra de Dios lo ha sido perdonado, usted empieza a vivir diferente. Y la gente lo va a ver. Pero no es aquí. Aquí la gente no está alabando a Dios por el perdón de los pecados, lo está alabando por la sanidad. ¿Está bien? ¿Dónde está el error? Olvidarse de lo más importante del perdón de los pecados y olvidarse de que no es una potestad que se le ha dado a los hombres. ¿Quién dijo que Dios le dio al hombre potestad de curar? Es Él el que cura. O los médicos cobran, pero Él es el que cura. Él los usa a ellos, ¿verdad? Y cobran, caro, pero es Dios el que cura al final del día. Hasta un límite, hay un momento que el médico no puede hacer nada. Tengan cuidado con esto. La vida que se le ha sido perdonado los pecados es una vida que se transforma, empieza a andar diferente y uno lo nota. Las vidas esas son sumamente espirituales y que creen y que dicen que sí, pero tú no ves transformación. No han disfrutado de ese milagro que es que Dios le haya perdonado los pecados porque nunca le ha pedido perdón, lo más probable. Dice en Colosenses capítulo 1 versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Entonces cuando vienen las obras, primero la fe y después las obras como fruto de la fe. Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Esa es una vida transformada porque se le han sido perdonados los pecados. Dice en Lucas 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. El que se arrepiente, como recibe el perdón de pecados, pues produce frutos, los frutos dignos de arrepentimiento. Dice, ahí el Señor le dice, y no comencé a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. No me hablen de religión, no me hablen. Ellos decían, no, Abraham es nuestro padre. No me digan, no, yo soy de esta religión. Tú le hablas a la gente de perdón de pecado, de que tiene que arrepentirse para el perdón del pecado. No. Mi mamá es religiosa. Yo soy de esta religión. No, pastor, no, sí, yo voy a estar en la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Primeramente y sobre todas las cosas tiene que pasar en usted el milagro de que Cristo le perdone los pecados. Ese es el verdadero resultado del perdón de los pecados. No es que estamos viviendo aquí y entonces será una vida como la que explica allá en los Gálatas, que da fruto del Espíritu, da gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir esto, que es viniendo por fe a Cristo y pidiéndole perdón por tus pecados. No es una ley. No es ley, es disposición de Dios, porque es el poder de Dios. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, que se recibe cuando pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos el perdón, andemos también en el Espíritu, dice la Escritura. De manera que ese es el verdadero resultado del perdón de los pecados. La vida transformada. No hay un solo cristiano que no pueda decir en su testimonio cómo era su vida antes de Cristo, cómo conoció a Cristo y le pidió perdón por los pecados y cómo vive a partir de ese perdón. Ese es el testimonio de un cristiano. Yo era así. Y un día conocí, me hablaron, un tratado, en la iglesia, que sea un pastor, un
una persona cristiana, me habló, recibí a Cristo como mi Señor, porque me perdonó los pecados. Se acabó la carga, se acabó el andar con esa carga encima de mí, se lo puso todo a Él, me perdonó y ahora vivo de esta manera. Ese es un verdadero cristiano. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es su situación? ¿Es usted creyente? ¿Es usted una gente espiritual? ¿Es usted parte de una iglesia? ¿O es usted alguien que goza que Dios le haya perdonado los pecados? Que vive porque Dios le ha borrado todo lo malo. Como se lo ha borrado, también le dijo, no lo sigas haciendo. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Y usted vive una vida transformada. Cualquier problema que usted tenga, hágale el cordelito y verá que en la punta hay un pecado. Me atrevo a decirlo, me atrevo. A lo mejor es el pecado de alguien contra usted. A lo mejor es el pecado de otra persona que no hizo lo que tenía que hacer. A lo mejor es un pecado. Déjenme aclararle algo acerca del perdón de los pecados y del resultado del perdón de los pecados. No existe la salvación colectiva. Y se predica por gobiernos y por religiones. Salvación colectiva. Viene alguien y cambia el medio ambiente y mejora las condiciones económicas y mejora todo y la ciencia y la técnica avanza, se salva la sociedad. No, la salvación es individual por el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que está mirando la gente que digo? Si tenemos otro sanador como este, esto va a ser una felicidad. Nos vamos a salvar todos porque vamos a vivir sanos y salvos, como dice el refrán. Pero no, es individual. La salvación colectiva es una doctrina de demonios. Usted no se salva por donde usted vive, usted no se salva por donde usted trabaja, usted no se salva por donde usted tenga, usted se salva porque usted individualmente, la salvación es individual. Usted tiene que pedir perdón y ese perdón lo hace vivir de una manera diferente. ¿Ok? Eso es entre cor y cor, para que sepan, porque por ahí se predica mucho. Tú llegas a la iglesia, la gente pregunta si eres salvo, si fuiste bautizado, no, nada de eso. Si tú estás en un ambiente religioso, un ambiente espiritual donde tú te sientes bien, ahí, entonces tú eres cristiano, tú eres salvo. Y si vives en un país donde hay riqueza, o si tienes una estabilidad económica, la sociedad no se salva colectivamente. Salvación es individual. Doctrina muy mala que se predica en muchos lugares. La salvación colectiva. ¿Ok? Señor me los bendiga esta mañana. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos recibido el perdón de los pecados. No éramos nada, teníamos una carga tremenda de cosas que a ti no te agradan, de cosas que tú deploras, que tú rechazas. Amado, tú viniste un día a nuestra vida y nos dimos cuenta que tú eres el único que puede perdonar los pecados, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta mañana tú toques el corazón de alguien que todavía no te haya pedido perdón por sus pecados. No importa lo bueno que creamos que somos, si nunca le hemos pedido perdón a Dios, nosotros no hemos sido perdonados porque eres el único que puede hacerlo. Padre, toca ese corazón, Señor, toca ese corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con nuestros rostros inclinados.